Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que me acompañe por la mañana de este jueves 6 de diciembre del año 2018. En esta primera parte vamos a hablar un poco sobre el proceso de elección del fiscal general de la República, cómo se han desarrollado las entrevistas, la deliberación de la subcomisión dentro de la comisión política que está viendo este tema, cuáles son algunos de los perfiles y qué elementos hay que considerar hacia la persona que va a estar dirigiendo esta instancia muy significativa, muy importante del Ministerio Público de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Raúl Mirón, abogado del Centro de Estudios Jurídicos. También es un gusto para mí recibir a Jacobo Cruz, abogado y asesor legislativo. Buenos días, bienvenidos a República. Jacobo, qué gusto volvernos a encontrar. Gracias por la invitación, Carlos. Siempre es un gusto participar en tu programa. Me parece una dinámica muy interesante que exista una contradicción de ideas, un debate. Y bueno, un gusto compartir aquí con Raúl. Gracias a ti por tomar la invitación, Jacobo. Raúl, bienvenido, qué gusto volvernos a encontrar. Gracias nuevamente por la invitación, tenía ya algunas semanas de no estar por acá, un gusto estar acá con Jacobo, pues y un saludo a todos los amigos televidentes. Bueno, gracias a ustedes por tomar la invitación y tenemos mucho que discutir en el transcurso de esta primera parte de República y si les parece vamos directamente al grano. ¿Cómo valoran ustedes o cómo evalúan la metodología que hasta el momento se está llevando para el proceso de elección de fiscal general de la República? ¿Por qué insisto un poco en la metodología, Raúl? Ha sido uno de los asuntos que ha aparecido en discusión en los últimos días. La Fundación para el Debido Proceso, por ejemplo, ha sentado postura, publicaron un documento en el cual ellos dan algunos lineamientos, más que lineamientos son algunas ideas con las cuales se deben de considerar el proceso de elección de personas que van a estas instancias como la Fiscalía General de la República. Entonces, desde tu perspectiva, en lo que llevamos hasta este momento, 33 personas, se menciona una lista de una depuración que quedan en 17, vamos a aclarar un poco esos detalles. ¿Cómo evalúas la metodología que se lleva hasta este momento? A ver, quizás a algunos les va a parecer que como representante en este caso de una organización de la sociedad civil como es el Centro de Estudios Jurídicos, a algunos les parecerá que quizás ya aburrimos con el mismo cuento, pero desde nuestro punto de vista estimamos que los diputados al final, pues, y lo dijimos en esta columna, no aprenden. Los diputados no aprenden en el sentido de hacer las cosas mejor, hacer las cosas bien hechas. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos partiendo de, hay 32 candidatos, ayer se hablaba, o antier se hablaba de una lista más corta o reducida, pero no tenemos un perfil definido. O sea, ¿cómo define la comisión, en este caso la subcomisión política de la Asamblea, cómo define el perfil? O sea, porque la Constitución de la República nos dice los requisitos mínimos que debe de reunir pues, el fiscal general, pero son mínimos. Y volvemos al punto, cuando se habla de la competencia y la moralidad notoria. Sí. A eso tú sabes, Jacobo, que hay que darle contenido. Y es un tema que se ha discutido suficientemente con el caso de los magistrados. ¿Cómo se le daba contenido a eso? Y vinieron los famosos baremos, que es una palabra satanizada. Ahora yo prefiero usar el término métodos de evaluación objetiva. Porque si hablamos de baremos, mucha gente ni siquiera sabe. Muchos diputados creo que ni siquiera saben qué significa baremo. Entonces mejor hablemoslo en términos más prácticos. Si no tenemos entonces un perfil definido, ¿cómo encajan estos personajes, estos candidatos en ese perfil? Y luego no tenemos ese método objetivo de evaluación que aun cuando, y lo han criticado diversas personas, políticos, diputados, etcétera, incluso recientes magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia usaron sus primeros minutos públicos precisamente para criticar los baremos. Entonces, este es un tema medular. ¿Por qué? Porque ahí está la medición de la competencia y la moralidad notoria. No solo necesitamos un fiscal penalista, ¿sí? Ahí se necesita alguien que reúna mucha más cantidad de cualidades que solo un perfil bien definido las puede establecer y que un método de evaluación generado en consenso, porque hasta este momento, y tú estás en la Asamblea, Jacobo, y no me podrás dejar mentir, y si no me corriges, por favor, todavía la Comisión Política, entiendo, no tiene definido ese método de evaluación. Iban a trabajar en él, y eso es muy bueno, en consenso la Comisión Política, para que no sean los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, a quienes algunos les restan legitimidad, no sé por qué, o sea, es como decir, ¿quién es más pueblo? Unos son pueblo, otros no son pueblo, yo creo que todos somos pueblo. Entonces, si no quieren los diputados que se les diga cómo hacer las cosas, porque parece que les molesta y la crítica a la cual tenemos total derecho a hacerla no les gusta, entonces que hagan ese método de evaluación. ¿Lo tienen? La pregunta queda abierta. Yo creo que no lo tienen todavía. Y esto no se trata al final de elegir a un fiscal
solo porque ocupó un cargo como magistrado, solo porque fue fiscal general. ¿Cuáles son esos resultados que dio en su trabajo? Incluso no basta reelegir al fiscal actual por la condena abreviada de Tony Saca. O sea, si vamos a medir como elementos relevantes para decidir a quién escoger cosas puntuales, estamos dejando por fuera incluso a mejores candidatos que podrían resultar mejor evaluados si hiciéramos esa evaluación técnica, comparativa y objetiva. Entonces, en ese punto, digo, el proceso al final es más de lo mismo. Bien porque se abrieron las entrevistas al público, bien porque creo que se hicieron algunas preguntas, no a todos, pero a algunos candidatos se les hicieron algunas preguntas más incisivas, y bien porque se permitió, incluso yo pude leer una guía de preguntas que envió FUSADES a la subcomisión, y efectivamente se reprodujeron preguntas, es decir, se le dio oportunidad también a la sociedad civil para que interviniera. Hasta ahí, bien el proceso. Bien, entonces tenemos la primera reacción de Raúl Jacobo, en la cual nos menciona todavía hay aspectos que hay que observar y que quede claridad del método, de la forma, de los mecanismos. Ya hablaremos un poco de los instrumentos a través de los cuales se puede precisar un poco mejor, no solo las entrevistas, sino la observación del perfil. Desde tu perspectiva, Jacobo, ¿cómo valorás o evaluás el desempeño hasta este momento de la subcomisión, pero sobre todo el tema del método que se está empleando? Fíjate que el método que se está empleando es lo que hablábamos la vez anterior en el caso de los magistrados. Sí. Ya existe una configuración legal y esa es la que se está aplicando. O sea, cualquier otro método, por ejemplo, los métodos de baremos, metodología de evaluación, como se les quiere llamar, son instrumentos que están al margen actual de la ley. Los diputados están actuando conforme al marco jurídico vigente que ellos tienen. Ahora, yo nunca he compartido que deba de existir una metodología única de evaluación. Por ejemplo, el Departamento de Estudios Legales de FUSADES, en uno de sus primeros intentos por hacer este tipo de baremos, proponía que se iba a otorgar mayor ponderación a aquellas personas que lograran obtener algún tipo de doctorado o maestría. Pero esa es una posición bastante elitista, que podría dejar por fuera a muchas personas que, si bien no tienen una maestría o un doctorado, sí cuentan con la suficiente experiencia y capacidad para desenvolverse o ejecutar uno de esos cargos. Entonces, yo creo que es importante retomar un poco cuál fue el espíritu del constituyente cuando dice, miren, estos funcionarios se van a elegir por 56 votos. Eso quiere decir, si lo relacionamos con el marco en la forma en la cual se eligen los diputados, que es un sistema de representación proporcional, quiere decir que tienen que llegar a un tipo de consenso. Por ejemplo, y eso se traduce también en cómo va a ser la forma en la que se va a lograr construir el consenso entre las diferentes fracciones legislativas. Porque, por ejemplo, para alguien puede ser más importante el combate a la narcoactividad, para otra fracción puede ser importante o más relevante el combate a la corrupción, tanto de la administración pública, porque aquí únicamente se asocia la corrupción con la administración pública, pero en el ámbito privado también existe corrupción, en los temas de evasión de impuestos, elusión fiscal. Todos esos son diferentes parámetros que cada partido político puede decir, miren, yo quiero un fiscal general que cumpla con un perfil que, por ejemplo, va a luchar contra la elusión o la evasión fiscal. Son distintos perfiles que se pueden crear, y ya cuando se tengan esos perfiles por cada fracción política se ponen a discutir y decir, bueno, veamos quiénes de todos los que están acá son los que reúnen mejor estas cualidades que nosotros estamos buscando en un fiscal. ¿Tú consideras solo generando un perfil consensuado? No necesariamente tiene que ser consensuado. Cada partido político puede generar su propio perfil y posteriormente buscar consensuar, porque el candidato perfecto no va a existir. Entonces, si nosotros nos ponemos a decir, miren, nosotros queremos que esta persona reúna todos estos requisitos, y alguien o un partido se pone, no, es que esta persona, imagínate si alguien dice, esta persona tiene que tener experiencia de dirección en un cargo público. Hay varios que no, la Constitución no te dice que para ser fiscal, ni ninguna otra legislación, tenés que haber hecho carrera administrativa o carrera fiscal en este caso. Por eso es que hay varios de los que están participando que son abogados litigantes.
y nunca han tenido la experiencia, pero alguien puede decir, no, es que miren, cuando uno llega a la administración pública, la forma en el manejo de las finanzas, la forma en el manejo del personal, son aspectos que influyen en cómo se va a desenvolver esta persona en el ejercicio del cargo. Pero uno no se puede cerrar con ese tipo de perfiles, porque en el momento en que vos te cerrás con ese perfil, excluís a varios que tienen la posibilidad de ejercer un buen trabajo. Antes de irme a la pausa, Jacobo, muy puntual, al regresar hablamos un poco más de esto con Raúl y contigo, pero es la descripción de todo este proceso que tú me acabas de hacer, es lo que están haciendo en este momento los diputados, es decir, los grupos parlamentarios están haciendo definiciones de criterios y elementos en el cual pueden tener prioridades, el tema de combate con la corrupción, combate contra el delito y la criminalidad, otro es el tema de corrupción en la administración pública, en el sector privado, es decir, por la identificación que ves de este proceso, los grupos parlamentarios lo están haciendo. Es que eso siempre se ha hecho así, Carlos, o sea, lo que pasa es que esas son discusiones internas. Te recuerdas, la vez anterior estábamos hablando de las discusiones internas que tienen cada partido político. Entonces, cada partido político genera su propia discusión y dice, bueno, nosotros necesitamos un fiscal, necesitamos un magistrado que reúna todos estos perfiles. Claro, puede haber, inclusive dentro de la misma conformación del partido político, puede existir disenso y decir, miren, nosotros estos diputados no estamos de acuerdo en que este sea el perfil, agreguemos este otro perfil. Y obviamente ya cuando hay una discusión, eso ya es una posición del partido político que posteriormente se socializa con el resto y se discute sobre cuál sería la mejor forma o cuál sería el mejor perfil para elegir a una persona. Perfecto, entonces debo de hacer la primera pausa. Al regresar, si les parece, hablemos un poco de este tema que planteaba Jacobo, Raúl, si a través de estos criterios se puede generar élites o discriminación de perfiles y de personas que tienen las condiciones y los requisitos mínimos que establece la Constitución para esto. Hablemos un poco de estos procesos de entrevistas, pero también hablemos un poco de Douglas Meléndez, que busca la reelección al frente de la Fiscalía General de la República. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con los abogados Raúl Mirón y Jacobo Cruz del proceso de elección del Fiscal General de la República. Tengo pendiente tu reacción, Raúl, sobre esto. Jacobo mencionaba en el bloque anterior, hay que tener en cuenta, hay procesos políticos que hacen los grupos parlamentarios, entendiéndose por políticos, observación de los perfiles, establecimiento de algunos criterios, podría existir disenso dentro de los grupos parlamentarios sobre a quién podrían apoyar o no. Pero aparece un elemento, y me gustaría escucharte sobre esto, es, ¿se puede generar algún tipo de élite o de proceso de discriminación sobre los perfiles que existen? Y para esto me apoyo porque la Fundación por el Debido Proceso publicó un documento que le titularon La elección del fiscal general en El Salvador y presentaron algunos estándares internacionales. Dentro de ellos señalan uno, el respeto del principio de igualdad y de no discriminación. Entonces, en este caso, ¿cómo se puede evitar, o desde tu perspectiva, el riesgo que tiene establecer criterios o elementos que pueden discriminar personas que tienen las condiciones y cumplen los requisitos de la Constitución y tienen valores agregados también para este cargo? Sí, claro. Me quiero empezar refiriendo por el tema que a mí me llamó la atención que mencionó Jacobo, el perfil, en el tema de la elaboración del perfil en la Comisión Política y por parte de los diferentes grupos políticos parlamentarios. Es que el perfil no se debe definir por temas. Tú mencionabas algo, Jacobo, en cuanto a, bueno, el tema que a uno les interesa es anticorrupción, el tema que a otros les interesa a lo mejor es evasión o elusión. Es que como representante o como defensor de los intereses del Estado y de la legalidad, aunque suene ya trillado, como el representante de los intereses del Estado en general y el garante de la legalidad, incluso del proceso electoral, el fiscal no está, su perfil diseñado para, según temas que va a perseguir, debe perseguir indistintamente, de manera justa e imparcial, todos los temas que estén sometidos a la legalidad y a la acción de la justicia. Entonces no pasa por los temas la definición del perfil, sino pasa por las grandes líneas. Ok, trayectoria profesional, unos han sido litigantes, bueno, ahí tenemos el caso de Manuel Chacón, él ha sido litigante, tenemos el caso de funcionarios actuales, Jaime Campos, tenemos el caso de Ulises del Dio Guzmán, que por cierto no está mencionado hoy en la última lista, la lista corta, que ha sido pues magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la trayectoria, los resultados de esa trayectoria, los conocimientos. Yo estoy de acuerdo, hay gente que son acumulatítulos
y gente que tienen maestrías y doctorados, pero no saben qué hacer con ellas. Entonces, a la hora de llevarlas a la práctica, o carecen de inteligencia emocional, que incluso el temperamento es un elemento también a considerar en un perfil, o simplemente no saben trabajar en equipo o no saben qué hacer con el conocimiento. Entonces, no solo se trata de discriminar por puntos específicos, para eso venimos con los, ya no quiero decir la palabra baremos, prometo que no la vuelvo a repetir, con los métodos de evaluación. Si tú tienes el perfil conocimientos jurídicos sobresalientes, trayectoria profesional, compromiso con el respeto a los derechos humanos, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, moralidad, honestidad, independencia, etcétera, etcétera. Ahí te formas el perfil. Ahora, a ese perfil, no por temas que van a ser la agenda del fiscal, sino por los diferentes parámetros de evaluación, tú vas a darle una especie de, bueno, hay que ponderar, de hecho los derechos se ponderan también, la famosa teoría de la ponderación de los derechos. Pero depende de la corriente de pensamiento jurídico que se tenga, esa es la ponderación, y justamente por eso yo sostengo que es importante que se respete la ideología o la visión que tiene cada partido político. Claro, por eso mismo hablo de que al final se genera, y lo dijo la Comisión Política, un método consensuado. Pero en ese consenso yo no estoy diciendo que todos se van a poner de acuerdo. Si es que no solo hay blancos ni solo hay negros, hay grises, y dentro de los grises hay tonalidades de grises, pero hay máximos y mínimos. Yo creo que por lo menos se deben poner de acuerdo en los mínimos, y no en los requisitos mínimos que dice la Constitución, que son básicos desde el punto de vista de la edad, de la profesión, pero no te dice, porque la Constitución no te dice cómo se desarrolla la competencia notoria, Jacobo, Carlos y amigos televidentes. Entonces, a esa competencia notoria, ¿quién se encarga de desarrollarla? ¿Quién se encarga de medirla? Pues los que van a evaluar a los candidatos. Y eso no es al cálculo, no es por donde sopla el viento, no es por corazonadas, no es porque me simpatiza, no es porque creo que es afín, es por criterios objetivos. Por supuesto, por eso digo, algunos tendrán 2 doctorados, algunos no tendrán ningún posgrado, pero son más capaces y son más eficientes en el trabajo que los coleccionatítulos. Entonces, pero eso, ¿qué te lo da? Los máximos y los mínimos. Entonces, dentro de eso, tú haces un rango de evaluación y tú le tienes que asumir u otorgar un puntaje, vaya, al final. Suena un poco, digamos, difícil de digerir para algunos, pero sí, aunque hay quienes dicen este tema de las evaluaciones por baremos está desfasado, pues yo digo, la verdad es que algún método ilustrativo debe seguir, pero no podemos basarnos en el yo creo, en el a mí me parece, porque ya nos hemos equivocado tantas veces. Bueno, aparece un tema aquí que quiero incorporar a estas discusiones. Se habla mucho del perfil en perspectiva individual, es decir, la persona que va a asumir un cargo y que tiene que llevar una organización, pero justamente me quiero referir a esto, Jacobo, es la persona que asuma dirigir la Fiscalía General de la República es que está llevando una organización del Estado. Y aquí tenemos que hablar el presupuesto y manejo de los fondos. Se tiene que hablar la composición de las unidades especializadas de la Fiscalía. Es decir, que creo que en las entrevistas no sé si ha surgido este tema o se ha discutido este tema, porque al final de cuentas es alguien que asume la responsabilidad de una institución estatal, pero a la vez se esperan resultados, que ese es otro asunto significativo. Fíjate, solo me refiero a algo de lo que decía Raúl, y es el tema de la competencia notoria. Efectivamente no está desarrollada en la Constitución, pero también el constituyente fue bastante cauto quizás al poner ese término, porque ese término de competencia no hace necesariamente referencia a un perfil académico, que muchos tratan de hacer ver que trata de un perfil académico. Eso es una parte de un gran todo. Exacto, es una parte de un gran todo, pero la competencia notoria también implica otras habilidades que la persona pueda tener, como bien lo decía Raúl, en el manejo del desarrollo emocional que esa persona puede tener, en el manejo del personal o del ámbito en cómo se ha desempeñado profesionalmente. O sea, es un concepto bastante incluso en amplio. la administración, o sea, cómo manejar una institución. Exacto, no restrictivo, que algunos únicamente lo limitan al perfil académico. Ya con lo que me comentabas, efectivamente, Carlos, y esto es bien importante, fíjate, porque el perfil que tiene que tener esta persona tiene que tener una capacidad para dirigir al personal. O sea, esto es obvio, por eso yo comparto en alguna medida que la persona tiene que tener experiencia en ese tipo de desarrollo. Vaya, si alguien tiene su buffet, pues qué bueno, porque puede ser que esa persona dirija al personal que ella tiene,
O si tiene experiencia en la administración pública, todavía es otro plus, porque dice, bueno, esta persona ya ha trabajado, ya sabe cómo va a tener que elaborar el presupuesto, a dónde se necesita inyectar los fondos, porque hay varios candidatos que han dicho, miren, nosotros lo que vamos a llegar a hacer es un estudio, pero a estas alturas, la persona que va a llegar a ocupar el cargo de fiscal no debe de preocuparse por hacer un estudio. Si el candidato ya tiene que saber qué es lo que va a llegar a hacer a la institución, a dónde tiene que invertir. Hay unos que dicen, miren, nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a dar bonos a los fiscales. Pero los bonos los atañen a las condenas que hagan. Entonces eso es un poco peligroso. Es un mal enfoque. Porque se presta que entonces los fiscales van a tratar de hacer cualquier cosa. Para condenar. Entonces, todo ese tipo de evaluaciones, uno tiene que tener una política clara sobre qué es lo que se necesita mejorar en la fiscalía. Mira, un problema grave de la fiscalía, por ejemplo, es el exceso de trabajo y de carga laboral que tienen los fiscales. Algunos han expuesto, miren, lo que nosotros vamos a hacer es que la parte administrativa, porque hay un sistema en el que se van digitando cómo va el proceso de los casos, dicen, nosotros esa parte se la vamos a quitar a los fiscales, porque los fiscales tienen que dedicarse estrictamente a la función de litigar, de acusar. Puede ser algo bueno, algo productivo, pero no puede llegar y decir, miren, vamos a hacer un estudio o vamos a hacer algún tipo de política que no esté muy clara sobre cómo desarrollar. Aparece un tema también, Jacobo, antes de irme a la pausa, es la gestión de las finanzas o de los ingresos del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República, porque el fiscal actual ha insistido que necesita más recursos para desarrollar sus actividades y sus tareas. Por ejemplo, una parte, a propósito de la discusión de la contribución especial, porque parte de esos fondos van para la Fiscalía General de la República. Fíjate que a mí me parece una parte bastante interesante y en alguna medida irresponsable de parte de los dos candidatos que por vía Twitter se ponen a discutir, mira, esto es un país, esto es una democracia. No puedes venir y hacer unas discusiones de Twitter y querer transformar algo o cambiar algo vía chat. O sea, es ilógico. Ninguno de los dos candidatos ha medido cuál es el impacto que esto puede tener. Es puro populismo. Exacto, es populismo de parte de los dos candidatos, lastimosamente. Entonces, yo lo que creería es que tiene que analizarse de dónde se va a mantener, o sea, de dónde se van a sacar este gasto. Una iniciativa que se ha presentado y que se ha discutido ahí podría ser, por ejemplo, de los grandes contribuyentes, ¿verdad? Pero no se puede dejar sin financiamiento a tantos bonos de los policías que están ahí, como la misma fiscalía. El mismo fiscal ha dicho, miren, yo necesito fondos, y han sido fondos que en una u otra medida están dando resultados. Entonces, yo sí creo que el que llegue de fiscal tiene que saber también para qué va a necesitar esos fondos. Porque algunos lo que dicen es, miren, vamos a crear una escuela de capacitación fiscal. Es eso lo que... Sí, es algo descuidada. Justamente, pero la pregunta es, ¿necesitamos eso? Necesitamos contratar más fiscales, necesitamos contratar personal administrativo para que ejerza las funciones administrativas que ahora hacen los fiscales, pero ¿qué es lo que se necesita, verdad? O sea, eso es algo que la persona que llegue tiene que tener claro, y por eso es importante que la persona tenga al menos un conocimiento mínimo del manejo de las finanzas públicas. Ok, te voy a hacer una pausa. Al regresar me gustaría escucharte, Raúl, una evaluación o una ponderación del trabajo de Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía General de la República en la búsqueda de la reelección, pero también otros perfiles que están ahí en la discusión de los grupos parlamentarios. Volvemos en minutos. Junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Raúl Mirón y Jacobo Cruz del proceso de elección de la Fiscalía General de la República. Raúl, ahora hablemos un poco del actual fiscal. Douglas Meléndez busca la reelección. Desde tu análisis, desde tu observación, ¿tiene las condiciones, las credenciales para buscar la reelección y que le tomen en cuenta los grupos parlamentarios? Deja la impresión que los partidos políticos lo tienen, por lo menos si fuera el top 3, estaría entre estas personas, que podría ser la persona que siga al frente de la Fiscalía General de la República.
Bien, yo creo, Carlos, que, bueno, lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿verdad? O de lo perfecto. En términos generales, el trabajo del fiscal yo lo evalúo como un buen trabajo, a pesar de fallas y las grandes carencias también de las que se ha quejado él, y no solo porque él se queje, porque sabemos que es cierto. Hay grandes carencias de recursos, tanto humanos como técnicos, ¿verdad? Y económicos. Entonces, teniendo en cuenta esos peros, creo que en términos generales, si yo le pusiera una nota, le pondría su 6.50. Con eso de poner notas, si varemos, yo le pusiera un 6.50. Es decir, está aprobado, a mi juicio. Lo que sí creo que debe o debió en su gestión haber pues moderado un poco es el tema mediático, porque de alguna manera pues eso le ha restado a veces un poco de credibilidad y ha permitido que haya ciertos sectores que piensen que son actuaciones sesgadas o actuaciones interesadas. Por ejemplo, el caso de Saca, muchos han dicho que lo que estaba a la base era un interés de reelección. Bien o mal, sea así o no, solo el fiscal general lo sabe y no creo que nos lo vaya a decir. Mira, pero el momento de la captura fue un momento bastante penoso también. Claro. Y así ha tenido otros incidentes mediáticos que han sido... Claro, entonces, cuando queremos llevar... muchos criticamos el juicio paralelo con el proceso judicial, pero tampoco puede la Fiscalía estar motivando ese tema de juicios paralelos. Entonces, creo que sí se ha abusado un poco en el tema mediático. El fiscal se ha quejado en reiteradas ocasiones de intimidaciones, de presiones, de que lo han dejado solo y a ojos vista así parece. Tanto que no podemos dejar de lado un punto bien importante, el apoyo de la comunidad internacional. El fiscal ha tenido que recurrir y se ha visto acuerpado en varias ocasiones de embajadores de países amigos, Colombia, España, Canadá y por supuesto la embajadora de los Estados Unidos. Y aquí es un punto que yo quería resaltar y no quería dejar pasar. Dos cosas. Dentro del universo de los candidatos que hay ahorita, si me preguntan a mí, a Raúl Mirón, ¿verdad? A mi juicio personal, de ese universo, yo creo que la continuidad de Douglas Meléndez es aceptable. Entonces, yo le diera la oportunidad de continuar para concluir este proceso contra Mauricio Funes, que queremos ver en qué termina, cuál es el desenlace, y porque quiero algo bien importante, y se lo digo al fiscal general. Yo no estoy conforme con la condena abreviada de Saca y sus secuaces. Yo quiero que esos beneficiarios, porque son muchos, son empresas, son exfuncionarios, son periodistas, son supuestos respetados empresarios, yo quiero que también ellos sean procesados y que se defiendan en juicio justo y con el debido proceso y demuestren su inocencia. Yo quiero que por lo menos de esos sobresueldos algunos paguen esos impuestos que evadieron. Es que yo no me puedo conformar con normalizar la ilegalidad. Entonces yo no me voy a conformar con eso. Entonces yo sí quisiera que el fiscal actúe en estos otros 3 años contra esos beneficiarios, por un lado. Y por el otro, también tú lo decías, el tema de la transición, llegar a hacer estudios, llegar a perder el tiempo. Tienen 3 años nada más. Y creo que con la experiencia como fiscal de carrera que ha sido Douglas Meléndez y con la experiencia administrativa y de gestión que ella tuvo, bien pudiera ser una opción a considerar darle la oportunidad de continuar. Pero ojo con esto, y quizás con esto termino, no sé cómo estamos con el tiempo. Justos. No dejemos de considerar a los Estados Unidos, porque viene un nuevo embajador. O sea, las reglas del juego también están cambiando a nivel geoestratégico o geopolítico. Y aquí no solo es el fiscal que necesita El Salvador. Yo escribí una columna la semana pasada y algunos me dirán, mandá a hacerlo a Hilo Vasco. También queríamos magistrados hechos en Hilo Vasco. No existe y eso es el ideal. Pero yo no voy a renunciar a mis ideales, sino en que me convierto. Entonces, el tema es, una cosa es el fiscal honesto, competente, independiente, capaz y sin compromiso con ninguna fuente de poder que necesita El Salvador. Otra cosa es el fiscal que necesitan los corruptos, muchos políticos indecentes, no todos porque hay buenos políticos, y los corruptores, y el crimen en general, sobre todo el crimen organizado. Y otro es el fiscal que también va a influir los Estados Unidos, porque el hecho de que viene un nuevo embajador y va a venir el próximo año, no sé si antes o después de las elecciones, viene alguien de la CIA, viene alguien de la Central de Inteligencia, o sea, viene alguien a poner orden.
Y eso no lo podemos perder de vista, es decir, no podemos sacar del panorama que nosotros tenemos un Big Brother que está encima controlando y observando todo. Y este cambio de embajador, ojo, va a influir también, y ahí yo no sé qué vaya a pasar. Muy bien, quiero aprovechar entonces para escucharte sobre esto, Jacobo. ¿Cuál es tu lectura? Si Douglas Meléndez tiene las condiciones, las credenciales para continuar al frente de la Fiscalía General de la República, u otros perfiles que pueden estar cercanos y pueden ser considerados o pueden generarle competencia con los grupos parlamentarios. Y leo un tuit que nos ha llegado, que nos sirva también como insumo y tener sus reacciones. Paul Steiner nos dice: es esencial que el fiscal general de la República que resulte electo sea sobre todo, tenga las demás cualidades, alguien capaz de construir institucionalidad de la Fiscalía General de la República para que su efectividad en representación del Estado y lucha contra la impunidad no dependa de una sola persona. Claro, es algo importante que la persona que vaya a ser electa como fiscal sea una persona que trabaje por la institucionalidad del país y que no se preste a ningún tipo de manejo, ya sea político, y ahí difiere un poco con lo que decía Raúl, tampoco a ningún tipo de presión internacional. Porque aquí mucho se ha dado que hay organismos internacionales, embajadores, que ejercen presión sobre cómo debería ser el actual del fiscal general. No, yo no dije que deba ceder a presiones, pero hay que tener en cuenta que también ahí hay presiones. Claro. No la podemos ignorar. Claro, hay presiones. No nos podemos tapar los ojos con los dedos. La persona que se elija como fiscal también debe ser capaz de resistir ese tipo de presión. Por supuesto. Porque lo que se tiene que hacer es, como bien lo decía Paul, que rara vez coincido con él, pero en esta ocasión sí coincido con él, que tiene que ser una persona que sea capaz de representar la institucionalidad de la Fiscalía General y que no se preste a juicios que sean mediáticos o a intereses que sean particulares de alguna determinada fracción política o de algún determinado embajador. Yo creo que el actual fiscal ha hecho trabajos importantes, pero lo que decía Raúl sí es bastante que ha influido mucho también en la opinión pública, porque el hecho de realizar grandes capturas, de decir, miren, vamos a procesar a esta persona, genera expectativa en la gente. Y cuando al final no se logra una condena, entonces al final la gente, bueno, ¿y qué está pasando? Venía perdiendo varios casos enseguidía. Exacto. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué primero hace todo esto, pero después al final no consigue el resultado? Entonces yo creo que eso sí es algo que debería él moderar un poco. Y en cuanto a la reelección, pues hay bastantes personas que también tienen un buen perfil. Bueno, no hay bastantes, pero sí hay personas que tienen un buen perfil. No llegan a 5. Y creo que deben de analizarse también este tipo de personas. Pero fíjate que hay una cuestión que debería de tomarse en cuenta no solo para el caso del fiscal general, sino también para el caso de otros funcionarios. Y es que estas personas, cuando van a un proceso de reelección o para un proceso de competir por otro cargo, pues deberían de valorar apartarse del cargo que actualmente están ejerciendo, porque guste o no, estas personas tienen, o ese cargo les da un plus frente a los otros candidatos, ya sea exposición mediática, ya sea foros, eventos, no, e inclusive también en el caso de los órganos que son de control, puede servir también como un mecanismo de presión para decir, mira, o sea, si vos no me elegís a mí, te voy a hacer esto. No digo que sea una situación actual, pero es algo que se puede interpretar de esa manera y para mejor proceso, lo ideal sería que se apartaran y que todos participaran en condiciones de igualdad. Bueno, estamos por finalizar esta entrevista, esta primera parte, pero ayer fue publicado en el Twitter del Faro una lista, en principio, que es una lista de 16 personas, ya después de una depuración de la de 32, en la cual destacan solo algunos nombres, por ejemplo, Néstor Castaneda, Douglas Meléndez, Félix Garrit Safi, Manuel Chacón Castillo, Raúl Ernesto Melara, Jaime Mauricio Campos, entre otras personas. Digamos, ya empieza a hacerse una delimitación de la cantidad, digamos, en principio, ¿qué viene ahora en esta etapa? Porque ya pasaron las entrevistas, Jacobo, y cerramos con esto, una idea muy puntual de ambos. Terminan las entrevistas, pero ahora, ¿qué viene de los grupos parlamentarios? Digamos, en esta metodología o en este proceso, ¿qué se puede esperar y qué de conocimiento ciudadano? Porque este proceso debe ser transparente y público de lo que viene con estos 16 perfiles. Fíjate que el mandato que le da la Comisión Política a la subcomisión es que verifique si las personas que han llegado cumplen o no con los requisitos. Habría que ver si ese listado es producto
de la verificación de los atestados o si ya son propuestas que han hecho cada fracción. Algo que excedería el acuerdo o el mandato que da la comisión política a la subcomisión, porque la subcomisión se encarga de enviar el informe a la comisión política y posteriormente la comisión política es la que evalúa quiénes deberían o quiénes tienen mayor acercamiento al perfil que cada partido político ha definido. Y dice, miren, yo creo que estas 7, estas 10 personas son las que mejor se pegan. Entonces nosotros los proponemos y después pues, se hace un listado total de quiénes son los que participan. Ese paso creo que aún no se ha dado, entonces habría que revisar efectivamente si esa información es oficial o es algo extraoficial que colocó el Faro. Ok, muy bien. Cierro entonces con tu perspectiva, Raúl, de este punto. Yo lo que creo es que, vaya, ahora lo que toca es la deliberación de parte de la comisión, la deliberación que debe ser pública. Hablábamos antes de entrar al aire con Jacobo y coincido en algo, y es que no podemos satanizar la palabra negociar, porque realmente la gente tiende a pensar en que hay un reparto, ¿no? Hay una componenda. Entonces, más bien usar la palabra consensuar o llegar a acuerdos, pero sí toca ahorita deliberar públicamente. ¿Y por qué públicamente? Pues sí que no les estamos pidiendo un favor. Es decir, los funcionarios están ahí para representarnos, son nuestros representantes, digamos, etéreamente y de manera romántica, legal también, son nuestros representantes. Entonces, que nos dejen ver, como no pudimos hacerlo en el tema de los magistrados, que nos dejen ver cómo deliberan. Habrán algunas reuniones que serán bilaterales, trilaterales, a puerta cerrada, y ni nos vamos a enterar, como nunca nos hemos enterado. Pero sí creo que viene ese tema, deliberar o qué, o llegar a acuerdos que le convienen a quién, esa es la pregunta. Entonces, ahí está el tema. Yo decía, el fiscal que necesita El Salvador, sí, tiene ciertas características, pero ¿qué fiscal nos van al final a entregar? ¿Qué fiscal van a elegir? ¿El que necesita o se acomoda a los intereses de quién? Creo que debería privar los intereses de la ciudadanía, pues que al final es a quien está mandado, tanto los diputados como el fiscal, pues a velar por nuestros derechos y por la defensa de los mismos. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Raúl, ha sido un gusto. Carlos. Jacobo, también ha sido un gusto que podamos discutir estos temas, y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar, sobre todo en esta fase que se tiene la expectativa que en los próximos días se pueda tomar una decisión antes del cierre del año sobre el titular de la Fiscalía General de la República. Permítanos una pausa, volvemos en minutos.